Bienvenidos al podcast de la Casa de Todos. Esperamos que disfrutes este mensaje con nosotros. Romanos 1:2. ¿Qué dice el 2? Prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, el evangelio, ese misterio estaba escondido. Hemos visto que ese misterio que estaba escondido era el evangelio Jesucristo. Y ese evangelio estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Había sido revelada en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver Gálatas 3:8, ¿qué nos dice? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ese evangelio ya estaba hablando de Jesucristo. De Abraham tuvo que salir. Entonces, ese evangelio ya estaba en el Antiguo Testamento. Los hechos que pasó con Jesucristo, su muerte, su resurrección de Cristo, no son revelados ahora por primera vez. No. En el libro de Romanos, en el cual Pablo expone el Evangelio de Dios, Pablo cita constantemente el Antiguo Testamento como ejemplos. Ejemplos que Pablo usó del Antiguo Testamento, vamos a ver Romanos 3:10 al 18. Romanos 3:10 al 18, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde lo encontramos esto? En Isaías. Y todos se descarriaron a una. Y para eso tenía que venir Jesucristo. Romanos 4:1 al 3. Vamos a leerlo, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, porque le creyó, fue contada por justicia. Pero nosotros somos justificados ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Jesucristo. ¿Quién está en mayor ventaja? Nosotros. Por Jesucristo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Como estamos viendo, las buenas nuevas acerca de Cristo se encuentran en el Antiguo Testamento. Lucas 24:26 al 27. Lucas 24:26 y 27. Capítulo 24. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Al 27. El 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que estaba repitiendo nuestro hermano Pablo? Todo lo del Antiguo Testamento, que Jesucristo tenía que venir y que ya estaba profetizado que él tenía que venir. Isaías 53, la primera parte, nomás vamos a dar lectura.
Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como hemos dado lectura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Para eso tenía que venir Jesucristo. Es un resumen de Romanos capítulo del 1 al 3. Todos los hombres están condenados ante Dios. La segunda parte de Isaías 53 que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. En resumen, los capítulos 4 y 5, que lo vamos a ver después, Cristo murió para salvar y justificar al pecador. Eso es lo que hizo Jesús. El Evangelio prometido, sabemos que el Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. La buena noticia de la justicia de Dios que se anunció siglos atrás, estamos viendo en el Antiguo Testamento, mediante las declaraciones abiertas, como dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito? En Habacuc. ¿Y quién lo escribe? También Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, nuestro hermano Pablo está recordando todo el Antiguo Testamento y lo va plasmando en el libro de Romanos. Parte, sí. Mas el justo por la fe vivirán. Ya hemos leído de Abraham, y creyó Abraham al Señor y le fue contada por justicia. Vemos tipologías o símbolos como la serpiente, la maldición de la serpiente de Edén. Tenían que levantar la serpiente, los que miraban se salvaban, los que no, ya. Mirar a Cristo, mirar a Cristo. Y el sistema de los sacrificios, que también, la sangre de Jesucristo, ¿no? Cuando tuvieron que matar el cordero, símbolos. Entonces, hermanos, cuando dice las Santas Escrituras, de repente a veces cuando se menciona lo vemos como muy religioso, no, sino, dice, las Santas Escrituras, hacemos la lectura. Entonces, la Biblia no es un libro común y corriente. Es un libro inspirado por Dios. Es el único libro inspirado por Dios. No hay otro libro. Usted puede tener la Biblia, pero si no la escudriña, no la lee, de nada le sirve. Así es que no vaya a poner en su casa como un amuleto de su almohada o en la mesa abierta. No le va a funcionar. La Biblia, todo lo que está escrito está inspirado por Dios. En 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo entendemos? Para instruir, si usted está leyendo la palabra y le checa como algo, no se sienta mal, sino que el Espíritu de Dios le está redarguyendo. Ahí es donde usted tiene que cambiar de actitud. El 17, a ver, el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. El hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios perfecto tiene que estar su mano crucificado. No tiene que desclavarse para golpear. Sus labios tienen que estar santificados y puros. No tienen que salir para
ofender, maltratar con palabras. Entonces, ¿pero dónde la encontramos? En la palabra. La palabra es, dice, a fin de que el hombre de Dios, no el de afuera, el hombre de Dios, nuestro hermano Pablo está hablando a los hermanos de Romanos y también a nosotros, a los hijos de Dios. El 17, sea perfecto. ¿No hemos visto en Efesios que Dios nos hizo perfectos? Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que son las Santas Escrituras. Si escuchan ustedes, vamos a leer las Santas Escrituras, no se ponga, muy religioso, no. Aquí no se está hablando, ¿no? Algunos dicen, yo he leído la Biblia de tapa a tapa. 3 veces al año, yo lo sé de tapa a tapa, pero hermano, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo es su vivencia? ¿Cómo es como padre de familia? ¿Cómo es como trabajador? ¿Cómo es como buen vecino? ¿Cómo lo conocen? Pero sí hemos escuchado, yo he leído la Biblia de tapa a tapa. Es un renegón, irresponsable, maltratador y todo. Y eso hemos visto. Y aparte la mente, ¿qué te dice tu mente? ¿No? La mente es nuestro peor enemigo. Vamos a dar lectura. Romanos 1, de 3 al 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Miren, está clarito ese texto. ¿Cuándo fue declarado Jesús Hijo de Dios con poder según las Escrituras? Cuando el poder de Dios resucitó de los muertos. Ahí es donde, por eso es lo que dice, lo que sucedió en la cruz, todo eso ya está hecho, ya nos lo ha dado, ya no nos tiene que dar nada ahora. Y ese poder que resucitó a ese Jesús está en nosotros. ¿Qué nos queda? Creer, pero no con la mente, sino con una mente sobrenatural. Creer. Y si no creemos, pues visualicémonos que como que si estuviéramos ahí en la cruz, viendo, es resucitado en la cruz. Eso hizo Jesús por mí. Si no cree, voy leyendo. ¿No? Eso es lo que pasó. La buena noticia es Jesús. El Evangelio de Jesús no es acerca de una filosofía de vida o una oferta de una vida mejor. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Por eso el apóstol dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No puedo tener fuerzas, de repente no puedo, pero digo, el poder está en mí y con tu ayuda voy a tratar, pero no se me achicopale, no se queda, no puedo. Y mañana no puedo. Todo lo puedo, dice, en Cristo. Jóvenes, señoritas, aquí vemos una familia que era, no puedo, pero con la ayuda y algunos con la palabra orientando, están saliendo. Tienen su pequeñita empresa, pero esa pequeñita empresa tendrá grande de los tamales. Estamos hablando de nuestra hermana Eladia. Cuando empezó, ahora gracias al Señor, va abriendo la puerta por acá, pero tiene. Entonces, hermanos, si los hijos de Dios salen a vender piedras, pues se venderá piedras. Pero salir con fe, no decir no puedo. El león está en la puerta. Y si salgo, me va a morder, me va a comer. No. Salgamos, lo que se nos ofrece. Tengo para limpiar algo, ya pues voy. Tengo para pintar, voy. Porque eso es temporal. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
pero nos está probando, nos está probando. Y en esa prueba es donde nosotros no tenemos que flaquear. Al contrario, debemos seguir confiando. Hermanos, como decía, Job, de oídas te había escuchado, te había conocido. Hermanos, yo viendo lo que Dios está haciendo en la vida de Vicky, de Gladys, de María ahora, yo no puedo decir ya de oídas te había escuchado. No, voy a decir, ahora te conozco como ese Dios de los imposibles. Si estás llevando en sanidad a mi hermana, te estoy conociendo cómo eres, ya no de oídas. Me contaron que se sanó tal hermana. No, ahora estoy viendo el poder de Dios en la vida de nuestros hermanos. Eso es, a eso tenemos que llegar, no de oídas te vi, no. ¿Por qué Job dijo, ahora sí conozco que eres el Dios verdadero? Porque Dios le sanó, le devolvió todo, doble de todo lo que tenía. Entonces, ahora sí comprendo y reconozco que tú eres ese Dios. Más antes hemos vivido de oídas, ahora ya no, ahora tenemos que vivir por convicción y por fe, creyéndole a Él, que Él lo hará en todas las áreas de nuestra vida, económico, sentimental, corazón cuarteado, lo que sea, Él lo hará, Él lo hará, Él lo va a hacer. Así es, a ese Dios creemos, porque si vamos a estar igual que los de afuera, no, pues nosotros tenemos que inyectar fe. Vamos a ir al hospital y calamidades, contarse, sí, tal hermana también está, sí, no. Si vamos a ir a alguien a visitar, inyectarle fe con la palabra, como dice nuestro hermano Pablo, él no hablaba nada de lo que él sabía, sino hablaba lo que había escuchado, lo que había aprendido, de lo que Jesucristo había hecho y Jesucristo había resucitado. Eso es lo que estamos viendo. ¿De qué se trata el Evangelio? De acuerdo a Romanos 1:3, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Cuando escuchamos de Evangelio, buenas nuevas, no es soy evangélico, no. Evangelio, buenas nuevas, Jesucristo. Se trata de Jesucristo. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Es un Evangelio centrado en Cristo. Todo en nuestra vida y toda prédica debe estar centrado en Jesucristo, porque Él es el que hizo toda la obra ya en la cruz. Vamos a comparar con Romanos 1:9, ¿qué nos dice? Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Miren qué bonito nuestro hermano Pablo. Dice, sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, o sea, en Jesucristo. Y en eso hace oraciones por ellos. Qué bonito. Hermana, estoy lejos, pero dentro de mis oraciones está usted. Pero si lo está haciendo, no para decir que lo hace. Si no siente mejor, no lo haga. Porque si usted está orando por alguien, es porque ese alguien está en usted. Ese alguien es parte de usted. Es como que dicen, cuando yo voy, por decir, a Racracayán, voy, aunque sea una piedrita, le llevo para Julia, porque esa Julia está en mi corazón, en mi mente. Entonces, si vamos a orar por alguien, que sea realmente porque usted quiere orar por ella, pero no por cumplido. Y no le diga, estamos orando. Nos pueden decir, no quiero tus oraciones. Pero si es algo genuino, sí, lo estamos diciendo de corazón. Y Dios nos va a respaldar porque es real. Entonces, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. El Evangelio trata de Cristo. Y aparte de la persona y de la obra de Cristo, no hay evangelio sin Cristo. Vamos a ver
Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Estamos viendo que Evangelio es Cristo, el Evangelio es Cristo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo escuché a alguien que decía, que predicaba pura teología, puro de Dios, de Dios, de Dios, y no hay Cristo, no hay Cristo. Entonces, leyendo, Pablo se dedicaba a predicar lo que había hecho Cristo, nada más. Y por eso digo que siempre de una prédica tiene que estar centrado Cristo, ¿no? Cualquier predicación que no esté centrada en Cristo no es verdadera predicación del Evangelio. No nos vayan a dar fábulas, cualquier cosa. Tiene que estar centrado en Cristo. El verdadero Evangelio es un Evangelio centrado en Cristo. Y Dios da serias advertencias respecto a quienes predican otro Evangelio. Gálatas 1, del 3 al 9. Gálatas 1, del 3 al 9. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién estaba exaltando? A Cristo. Cristo y Cristo. Por eso es lo que, cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que el Evangelio que habían recibido los hermanos era Cristo y perseguía a Cristo, como a nuestros primeros hermanos cuando los perseguían, los perseguían a Cristo. Cuando piensa en la persona de Cristo, deberíamos considerar especialmente dos cosas. Su humanidad. Romanos 1:3 y ver también Juan 1:14, para ver, ahí en Romanos 1:3 habla de Jesús, vamos a ver, Romanos 1:3, vamos a dar lectura para ver la comparación con Juan 1:14. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne. Vamos a ver, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo del 1 al 16, para entenderlo, que viene de descendiente de David. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No, Mateo 1, del 1 al 16. El 1, Mateo 1:1. Ahí está, ahí lo vamos a entender. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares,
y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eso es la genealogía de Jesús. Y si ustedes han visto al Salmón, el Salmón era judío, Rahab era cananea. ¿De dónde nace Jesús? De la ramera cananea. ¿Por qué? Para enseñarnos algo. Esa es la genealogía, lo que también relata nuestro hermano Pablo, ¿no? Vamos a dar lectura, segunda de Timoteo 2:5. Eso es en la humanidad, en su forma de carne, cuando vino, 100% hombre, pero sin pecado. Timoteo 2:5, primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En su humanidad, Jesucristo fue hombre. ¿De acuerdo a lo que estamos dando lectura? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estamos viendo desde la genealogía de Jesús en su parte humana. Primera de Juan 1:14. Él fue hecho del linaje de David según la carne. Primera de Juan 1:14. No, Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, verbo, Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Jesucristo, hombre, y fue descendiente de David conforme lo hemos dado lectura. Por estirpe real, Cristo era descendiente de David, del rey David, pero de la Betsabé, ¿no? De Salomón. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Hebreos 2:9 nos ayudará a responder esa pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Gustase, o sea, Jesús tenía que gustarle la muerte, porque su padre había dicho que tenía. Es más, dice en Isaías, que cuando Dios veía a Jesús sufriendo, Él se complacía, porque Él ya estaba designado, Jesús estaba designado desde antes de que Él tenía que venir. O sea, Jesús ya tenía que venir. Jesús sabía, todos los 3 años que estuvo en la tierra, en su ministerio, ya sabía que Él tenía que morir por los hombres. O sea que Jesús ya estaba designado. Y Él no dijo no, aunque quiso, pero dijo no, mejor es hacer la voluntad tuya que la mía. Y eso, llegar a hacer eso, no, ¿por qué pues? Yo no voy a hacer, no voy a dar mi brazo a torcer, como que no me llamo Chana. Es que así nos ponemos, creo. Queremos hacer nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios. Pero tenemos el ejemplo de Jesucristo. En su deidad, ya como Dios. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora ya está declarado como Hijo de Dios. Ahora ya no está Jesús hombre, ya no, ahora es como el Hijo de Dios, porque fue declarado por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo resucitó. La tumba está vacía. La tumba está vacía, hermanos. Jesucristo ya resucitó. Ya Él nos los ha dado todo, como dice en Efesios, que ya nos bendijo. Ya somos bendecidos en todo. Usted no ve, de repente está pasando alguna escasez económica, no sé. Pero hermano, Dios ya está proveyendo para usted. De repente, al dar la vuelta a la esquina, se encuentra, pero usted no lo vio. Eso es por fe. Saliendo, da la vuelta, se encuentra con alguien. Por fe. Porque usted va caminando confiando en Dios. No por vista, sino por fe. Eso nos lo dio Jesucristo. Él nos dice, cree. No cree por creer, sino cree. Dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, hermano, Dios usa cualquier cosa para suplir nuestras necesidades básicas. Después ya Él nos lo dará. Pero no nos hemos quedado de hambre, de frío. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Juan 1:1. Estamos viendo su deidad, que también ya hemos visto que el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Lenguaje. Sin verbo hay oración, no hay oración. Base principal para que la oración tenga sentido. Y el Verbo era Cristo, la palabra. Juan 20:28, y ahí nos vamos a quedar porque tenemos algunos asuntitos que hablar. Juan 20:28, ¿qué nos dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿No? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No seamos los Tomases, las Tomasas, sino no caminemos por vista, sino por fe. Voy a ver lo que tengo, no lo que no tengo.
Claro. Entonces, caminemos por fe, no por vista. Esperamos que el mensaje haya sido de gran ayuda para tu vida. Si deseas más información sobre nosotros, visita nuestra página web o nuestras redes sociales.